vaqueira que subían al puerto en verano, se quedaban ahí con los animales y cuando llegaba el invierno volvían a bajar abajo a sus pueblos, a donde se quedaban, y luego en primavera volvían a subir. También, bueno, había el vecindeiro. Que el vecindeiro se quedaba en invierno y todos los días tocaba la campana para que nadie se perdiese. En definición, los vaqueiros se dedicaban a vivir. Cuando podían sacar algo para sobrevivir, lo sacaban y ya estaba. No había más que negociar. Aquí tenemos una foto de los vaqueiros en su tiempo y mis compañeros están allí. El teito es por donde, este es un teito y es por donde se quedaban por verano. Esto está hecho sobre todo con ramas y ellos se quedaban y el ganado estaba por los pastos y luego bajaban. Cuando bajaban y volvían a subir, el techo salía y se quedaban ahí. Cuando llegaba más el frío, los pastores metían también sus animales ahí. Había una barra para las gallinas, era como cuando metían los animales era como su calefacción, para estar bien, para estar cómodos y a gustos. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Bueno, pues aquí dibujamos un teito y aquí como un vaqueiro con el ganado y hay un pueblo a lo lejos y un río. Y aquí vamos a pensar hacer como el pueblo de los Saldos, donde vivían. Muy bien. Pues muchas gracias por vuestra obra de arte. Clara, explica el texto que era la construcción. Sobre la vida en las Brañas. En el puerto y zonas altas, en las Brañas de verano, había pasto abundante y fresco para el ganado. Pero la vida era dura. Había mucho trabajo que hacer y las distancias para llevar a cabo cualquier faena eran grandes. Además, hace décadas no había tractores ni maquinaria, por lo que todo el trabajo se hacía a mano o con animales. Había que caminar mucho por la zona, por ejemplo, para llevar encima cargas, leña o lo que fuera, desde el monte hasta casa, distancias muy grandes con toda la carga que podían encima. Algunas pequeñas historias pueden servir para hacernos una idea. Iban a buscar el cucho de las ovejas a las bajadas y lo cargaban en serones y se lo ponían encima y caminaban con esa carga kilómetros hasta llegar a casa, para tener el abono para la huerta. Con suerte, podrías hacerte un par de viajes así cada día, porque llevaba mucho tiempo. Pero la cosa podía ser más dura aún en algún que otro caso. A uno una vez, en esos andares complicados por el monte, se le deshicieron las alpargatas, por lo que tuvo que ir descalzo por el monte hasta casa varios kilómetros con la carga encima. En la vida cotidiana en las Brañas pasaban 1000 peripecias. Era como si las montañas entonces estuvieran muy vivas, con montones de historias y situaciones que quien no se acerque o viva en ellas no puede imaginar. Una vez, en tiempos del extraperlo, de la posguerra, a unos vaqueiros del puerto les requisaron unos sacos de trigo que llevaban por la zona del norte de León, y la Guardia Civil dejó la mercancía requisada en la casa del cura del pueblo. Este era un buen hombre y estuvo insistiendo hasta que por fin consiguió que la mercancía fuera devuelta a sus dueños. Un año después. El trigo estaba bueno, y ese año, como había poca cosecha, se disparó su precio, por lo que tras haber sido custodiado por el cura durante un año, el trigo alcanzó un precio divino para el bolsillo de aquellos vaqueiros. Iban a León a buscar trigo y lo cambiaban por maíz y patatas,
En un viaje unos pasaron por delante de un chozo de ovejas de un pastor. En aquellos tiempos había quien salía a trabajar al jornal en temporada, por ejemplo, de la hierba. Se iba a la casa de la familia para la que ibas a trabajar y te daban alojamiento, comida y te pagaban. Podías estar fuera para eso, por ejemplo, por 15 días, pero tu familia estaba en la braña, haciendo todo el trabajo propio. Los vaqueiros estábamos muy unidos, y lo normal era ayudarse en las labores del campo. Cuando era la época de la hierba o de las patatas, si se empezaba en mi finca nada más terminar, seguíamos con la suya, o con la del otro, no se paraba. Había que hacerlo todo como si fuera lo de uno, para poder, por ejemplo, recoger las patatas antes de que empezara a nevar. Había que ayudarse. No había máquinas, y las cosas del campo tienen que hacerse en su momento. Si ese momento pasa, puedes perder la cosecha. Si se pierde la cosecha, la familia va a pasar un año muy malo. Cuando estaban en el puerto, en la temporada de verano, había que volver al pueblo en Belmonte o Salas, porque había que recoger allí la hierba, las patatas, lo que fuera. Por lo que algunos volvían al pueblo, a veces a caballo, para hacer la faena mientras otra parte de la gente quedaba en el puerto, con el ganado que estaba allí pastando toda esa temporada. En la braña de abajo solía quedar algún vecino, el vecindero, que cuidaba un poco de todo, de que no hubiera asaltos o robos en las casas mientras el resto estaba en el puerto. A diferencia de los vaqueiros de otros municipios en tierras más bajas y cercanas a la costa, los terrenos en las brañas de invierno están en montañas y las fincas y huertas son muy pendientes en muchos casos. Muy complicado de trabajar antiguamente. Para arar la tierra con las vacas, había que meterlas en la finca de una en una, por los estrechos que eran los caminos y los pasos a las parcelas. Una vez dentro las juntaban con el xugo para tirar del arao. La tierra que iba cayendo para abajo había que subirla con serones o cestos, a hombros. En el puerto había un madreñero. Trabajaba allí en verano haciendo o reparando madreñas, pero cuando los vaqueiros volvían para Belmonte y Salas, él marchaba para León. Se ve que no inventó las madreñas con tracción a los 3 tacos para ir a las montañas de Belmonte y prefería la llanura leonesa. Dicen que cuando una vaca estaba de parto en una cuadra, antiguamente se ponía una peseta en la puerta de la cuadra, y si la cría salía bien, entonces había que dar esa peseta a la iglesia. Los pueblos vaqueiros se organizaban bien. Tenían un alcalde vaqueiro que organizaba las sextaferias para que el pueblo pudiese funcionar lo mejor posible con la colaboración de todos.